Estamos viendo la pantalla, entonces, bueno, muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Este es un trabajo para la materia de investigación cualitativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es la fase final, es la fase 5, la cual trata sobre la exposición de resultados. Va a ser presentado por nuestra compañera Nicole Juliana, nuestra compañera Diana, Juan Betancourt y lastimosamente nuestra compañera Karen Vanessa no se pudo presentar. Entonces los dejo con mi compañera Nicole. Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación, exploraremos un tema crucial para la educación superior a distancia, los factores que inciden en la deserción de estudiantes en programas virtuales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, especialmente en regiones rurales, amazónicas y del Pacífico colombiano. En esta investigación queremos enmarcar Cátedra de Comunicación en el que buscamos analizar esta realidad para proponer estrategias efectivas y fomentar la permanencia. Como el planteamiento del problema tenemos la baja motivación y deserción académica en los estudiantes universitarios que cursan programas virtuales, a causa por las dificultades de adaptación al aprendizaje en un entorno digital. La pregunta de investigación que tenemos es, ¿cuáles son los factores sociales, económicos y académicos que influyen en la deserción estudiantil en la educación superior virtual en Colombia? Nuestro objetivo general dentro de este está analizar los factores que inciden en la deserción de los estudiantes de programas de educación virtual superior en Colombia, con el fin de proponer estrategias que promueven la permanencia académica. Nuestros objetivos específicos con la investigación son el de identificar los factores sociales, describir las principales consecuencias de la deserción de los estudiantes y proponer estrategias que contribuyan a reducir los índices de deserción en la educación virtual. El estudio sobre la deserción en la educación superior virtual resulta muy revelante porque permite comprender un fenómeno que afecta a miles de estudiantes en Colombia, especialmente aquellos en contextos rurales o con limitaciones de acceso a la educación presencial. ¿Puedes pasar la siguiente? ¿Listo? Dentro del marco teórico y enfoque, tenemos que es fundamental darlo a un enfoque cualitativo inductivo, ya que esto significa que la investigación prioriza la comprensión de los significados y experiencias de los participantes, en este caso los que son los estudiantes, en el que se centran en cómo la conectividad limitada, el acompañamiento de docentes y la motivación influyen e impacta durante la trayectoria del desarrollo como profesionales. Asimismo, tenemos enfoques fenomenológicos en el que se explora percepciones subjetivas de estudiantes con las dificultades virtuales. También tenemos la teoría fundada, que es en el que se generan categorías emergentes a partir de la codificación abierta y axial de entrevistas. Otro también es el estado del arte, en el que estudios como Guzmán identifican la ruralidad y brecha digital como riesgos claves, en el que enfatizan las infraestructuras y la satisfacción de los estudiantes. Marco teológico. Dentro del marco teológico tenemos las fases de recolección, análisis y validación. Dentro de las metodologías cualitativas y explorativas que tenemos, trabajamos con una muestra intencional de 20 a 30 estudiantes en riesgo de deserción. En la primera fase tenemos la recolección, es el que utilizamos entrevistas semiestructuradas y grupos focales con un proceso en el que influye la transcripción del materia audiovisual. En la fase 2 tenemos el análisis, en el que empleamos la categoría abierta y la interpretación narrativa. Las herramientas claves son como el software para el análisis temático de la codificación y el Excel para codificación inicial. Y en la fase 3 tenemos la validación, que es donde finalizamos con la triangulación y la saturación teórica y la comparación constante con la literatura, asegurando un rigor metodológico. El objetivo con este es obtener hallazgos empíricos que permitan crear recomendaciones pedagógicas y tecnológicas concretas para promover la permanencia.
Dentro de estas también tenemos las categorías claves de deserción, que es el análisis de campo arrojado durante las cuatro categorías principales que implican el riesgo de deserción. La primera está la tecnología, que es una subcategoría que son la conectividad y las plataformas que evidencian de campo, a veces por fallas de Internet que se relacionan con la brecha digital. La segunda es la economía, es una subcategoría en bajos ingresos y la prioridad al trabajo. Esto se manifiesta en el abono por falta de pago o directamente ligado a factores socioeconómicos. Como tercera tenemos el acompañamiento, en el que observamos en respuestas tardías y poca profundidad en la interacción. La evidencia es la frustración general del estudiante señalando la importancia de la redacción pedagógica clave. Y la cuarta, como última, tenemos la motivación. Esta es un desgaste que se traduce a altibajos emocionales y una sensación de autonomía excesiva en el proceso de aprendizaje. Muy bien, compañera Nico. Entonces seguimos con la compañera Dayana. Este sería el análisis general. Muchas gracias, compañeros. Para continuar con la presentación sobre el análisis general de este planteamiento de estudio, nos centramos en la problemática de la deserción estudiantil, como ya lo mencionaba la compañera Nicole, sobre todo en la educación superior, en el método virtual en Colombia, sobre todo en las regiones rurales de baja conectividad como Amazonas, Caquetá, zonas semirurales. El trabajo articula adecuadamente los elementos claves de una investigación cualitativa: planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, justificación, estado del arte, metodología inicial, donde se diseñan herramientas posteriores. Compañera, ¿se te cortó? Hola, Se le apagó el micrófono a la compañera Dayana. un momento, por favor. Sí, ¿me devuelves a la presentación, por favor? Claro Gracias. que sí. Tuvo una falla. Para continuar entonces con este análisis, he mencionado que el enfoque cualitativo es coherente con la naturaleza del problema, ya que la deserción no puede entenderse solo con cifras numéricas, sino que también es más que todo de percepción, de experiencias, de emociones, condiciones de vida, ya sea de nivel económico o acceso a las tecnologías por parte de nosotros como estudiantes. Por ello es tan importante la construcción de entrevistas que empleamos en este método de análisis cualitativo, donde nos permite interpretar desde la vivencia directamente y también con el contenido, que son decisiones metodológicas pertinentes. El análisis del planteamiento del problema nos identifica con claridad que el principal fenómeno a investigar es la deserción en programas virtuales. Los factores más relevantes son las limitaciones de conectividad, la falta de acompañamiento académico y emocional, sobrecarga de responsabilidades domésticas y laborales, barreras económicas que afectan la continuidad, el bajo nivel de emoción y la motivación frente a la modalidad virtual, ya que muchas personas pues presentan demasiados inconvenientes. Por eso es tan importante el análisis cualitativo, porque se convierte más en una experiencia emocional, como lo mencioné anteriormente. Elementos personales, sociales, académicos, tecnológicos, además evidencia que este problema se intensificó desde el 2020, lo cual contextualiza históricamente la situación y le otorga relevancia contemporánea. Para el análisis de los objetivos, este consiste con el problema planteado y se muestra correspondientemente entre el enfoque cualitativo y las metas del estudio. Como objetivo general, encontramos que el análisis de los factores inciden en la deserción para generar estrategias de permanencia. En los objetivos específicos, estos nos permiten avanzar desde la identificación de causas hasta la construcción de propuestas de solución. Esta estructura secuencial garantiza que el estudio tenga coherencia metodológica, claridad y sobre todo aplicabilidad.
El análisis de la justificación. En la justificación encontramos de manera sólida que el tema es muy relevante porque afecta a miles de estudiantes en condiciones rurales y con muchas limitaciones económicas. Compromete la calidad, la permanencia y sobre todo la credibilidad de las instituciones de educación virtual. Contribuye en la formulación de políticas educativas para la equidad y el acceso, además que identifica correctamente a los beneficiarios, que son directamente estudiantes, instituciones, investigadores y comunidades educativas. Para el análisis de la herramienta encontramos que es una estructura bien construida. ¿Por qué? Porque aborda factores académicos, tecnológicos, familiares, económicos y psicológicos. Una pregunta abierta que promueve respuestas profundas. Se ajusta también al objetivo de identificar causas de deserción. Nos permite ser flexibles y explorar nuevas categorías emergentes. La inclusión de datos demográficos aporta contexto para integrar mejor los resultados. El análisis de la implementación en campo. En el primer patrón que encontramos los problemas de conectividad, todos los participantes mencionan inestabilidad en Internet, siendo esta una de las principales causas de deserción quienes viven en zonas rurales. En el patrón 2, como falta de acompañamiento académico, sobre todo porque la orientación es limitada, superficial o tardía. Y en el patrón 3, entre la mezcla de responsabilidades domésticas, laborales y académicas, como mencionábamos, que podría ser con unos resultados más profundos, porque aquí incluye el entorno familiar. Esto afecta mucho el desempeño de los estudiantes, la concentración y sobre todo la motivación, que ya entran a ser temas directamente psicológicos. En el patrón 4, las condiciones económicas como factor decisivo. La capacidad económica incide directamente en continuidad con los estudios, la calidad del dispositivo, también la calidad del internet, la disponibilidad para estudiar, porque pues muchas personas tienen pues que trabajar y le dan más prioridad a eso, como también se mencionaba en los patrones anteriores. Bueno, ahora continúo yo. Ahora tenemos aquí recomendaciones estratégicas según el análisis que realizamos. A partir de los resultados se pueden proponer estrategias como mayor presencia tutorial sincrónica y personalizada. ¿Por qué? Normalmente cuando llegamos a la universidad, o al menos en el caso, por ejemplo, incluso mío, que cuando llegamos a la universidad no, o sea, las indicaciones, por ejemplo, para el campus o para el uso del campus eran muy limitadas. Nunca, o no sé si ahora lo estoy implementando, pero anteriormente no se tomaban como un tiempo determinado o digamos un día para los nuevos para explicar el tema de entrada al campus, de ingreso, de presentación de trabajos, del manejo de los foros. Para una persona que no ha tenido, por ejemplo, en mi caso no fue así, pero para una persona que ha tenido muy poca o mucha limitación en el tema de pues lo que es la virtualidad y en el tema de lo que es la tecnología como tal, es complicado. También lo que aquí, por ejemplo, yo resaltaba, rutas de acompañamiento emocional para estudiantes en riesgo, por el tema de la depresión. También por aquí tenemos material descargable para zonas de baja conectividad. Esto no sé qué tan rentable pueda llegar a ser, sin embargo, lo decimos poner aquí en la presentación. En el tema de material descargable se refiere a que no todos los documentos o no todos los archivos están en línea. Bueno, aquí tenemos clarificación de actividades, rúbricas y tiempo. A veces los tutores no son muy concisos con las explicaciones de lo que hay que hacer en realidad o de cuánto es el plazo o cuántas cosas tenemos que hacer. También, digamos, podemos poner programas de apoyo económico focalizado para los estudiantes en alto riesgo por temas de cuestiones de dinero. También podemos poner flexibilidad académica frente a las fallas de Internet. Y esto sí que creo que es algo muy crucial porque, por ejemplo, para algunos compañeros que no tienen la capacidad de tener un buen Internet y, digamos, no que se pueda evidenciar que no tuvieron la oportunidad de subir el trabajo, no por temas de pereza, sino por temas de no tener acceso, sí debería poderse dar como más flexibilidad académica. Y también tenemos aquí formación para familias sobre cómo apoyar un proceso virtual. Ahora en el análisis final, el proceso investigativo está bien estructurado y evidencia comprensión del enfoque cualitativo. La articulación entre el planteamiento, metodología, herramientas y aplicación demuestra coherencia y rigurosidad. Ahora, ¿qué logró nuestro estudio y nuestro análisis como tal? Logra identificar causas profundas del fenómeno de deserción estudiantil,
reconoce las tensiones entre el contexto social y la educación virtual, recoge experiencias reales que dan vida al análisis de las entrevistas focalizadas que hicimos y fundamenta estrategias de intervención desde la voz de los estudiantes. Podemos concluir que el proyecto es sólido, pertinente y contextualizado. Permite comprender a fondo el tema de la deserción estudiantil, no como un fallo individual del estudiante, sino como un fenómeno complejo influido por factores estructurales, institucionales y personales. Ahora, en hallazgos, los principales hallazgos muestran que la deserción en programas virtuales no depende de un único factor, sino de la combinación de aspectos sociales, económicos y académicos. Entre los hallazgos principales podemos destacar conectividad deficiente, el riesgo de estudiantes que trabajan y estudian simultáneamente para poder sostenerse, la falta de interacción significativa con docentes incrementa el sentimiento de aislamiento académico, la carencia de habilidades digitales básicas afecta el desempeño y la motivación, y las instituciones requieren fortalecer los programas de acompañamiento y seguimiento. Esa última, la cual me parece demasiado real, y es que a veces los únicos contactos o maneras de interactuar con los tutores y con los directores de grupo es solamente por medio de los CIPAS o por medio ¿qué? Por medio de las webconferencias. En este caso, lo mejor sería, pues, hay algunos tutores que lo implementan, pero sería llegar como a, no sé, unas sesiones con tutores individuales en los cuales ellos puedan estar tiempo en la aplicación de Teams y haya pues como más espacios de que la gente entre y pregunte sobre diferentes cosas. Ahora, como conclusión, podemos ver que la deserción en la educación virtual está influenciada principalmente por la combinación de factores sociales, económicos y académicos. Asimismo, los estudiantes requieren acompañamiento cercano y estrategias de apoyo que les permitan adaptarse al entorno digital, así como las instituciones deberían de mejorar la conectividad, fortalecer tutorías virtuales, actualizar las metodologías digitales y ofrecer programas de seguimiento continuo para la educación virtual, ya que esto puede ser exitoso si existe un equilibrio entre recursos tecnológicos, acompañamiento académico y motivación personal. Entonces, sin ser más, muchas gracias por haber prestado atención a nuestra presentación y eso es todo. Muchas gracias, compañeros.